Vimos que el viernes pasado el Consejo Superior de la Universidad Nacional iba a revisar la posesión del profesor José Ismael Peña como rector de la institución. ¿Qué ha pasado recientemente con este tema, Naidoo? ¿Se agota el tiempo para esa tranquilidad de los estudiantes que se merecen con respecto al tema de su rector? Así es, María Camila, ya después de mes y medio que continúan las protestas en la Universidad Nacional, llegó la primera demanda a la sección quinta del Consejo de Estado, que dice que este Consejo Superior Universitario no tenía la competencia para modificar las reglas de la votación respecto a la posesión del nuevo director José Ismael Peña. Y la demanda la instauró el reconocido jurista Rodrigo Uprimni, a quien saludamos a esta hora en W Fin de Semana. Bienvenido a la W, Rodrigo Uprimni. Por favor, cuéntenos cuáles fueron los argumentos de esta demanda en la que usted dice que esta posesión tuvo varias irregularidades. Buenos días y muchas gracias por la invitación. La demanda, aclaro, fue presentada no solo por mí, sino en conjunto con el exconsejero de Estado Alberto Yepes Barreiro y con el profesor Leopoldo Múnera, quien fue el candidato que ganó la consulta universitaria en forma muy amplia. La demanda, el problema de la Universidad Nacional tiene como dos componentes fuertes. Un problema de ilegitimidad de la designación del rector Peña por no haber respetado la consulta ampliamente ganada por el profesor Múnera, pero ese no es el fundamento esencial de la demanda. El fundamento esencial de la demanda es los problemas de legalidad de la decisión tomada por el Consejo Superior. El tema tiene su enredo, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. En la elección de rector tiene esas dos fases. Hay una consulta a la comunidad académica. Esa consulta no es estrictamente vinculante, pero determina una lista de 5 candidatos, de las cuales escoge el Consejo Superior, que está integrado por 8 consejeros. Yo he sostenido siempre que, aunque no sea estrictamente vinculante, es decir, no tiene que obligatoriamente aceptar los resultados de la consulta, el Consejo Superior debe tomar en serio esa consulta, y si no va a elegir al que ganó, si ganó de manera muy clara, como fue este caso con el profesor Múnera, debe darnos las explicaciones y justificaciones. Lo que ocurrió es que luego, el 21 de marzo, en la decisión en la reunión del Consejo Superior para elegir rector, se modificaron las reglas como se había designado rector en al menos las 4 anteriores oportunidades que yo pude revisar, y creo que también en las anteriores. En esas se elegía rector de esta manera. Se reunían los consejeros, discutían las candidaturas, daban sus puntos a favor o en contra, y luego votaban en forma directa. Es decir, yo escojo yo voto por este candidato, y la votación era nominal y pública. O sea, se sabía cada consejero, cada uno de los 8 consejeros por quién votaba. En este se cambió esa forma de designación, con el argumento de que hay una norma que dice que el Consejo Superior puede adoptar una metodología para designar el rector, pero es una metodología, no es modificar las reglas de decisión establecidas en el Estatuto de la Universidad y establecidas en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo, que dice claramente que debe ser elegida por la mayoría de los integrantes y que el voto debe ser sí o no, ¿no? Sí. Sino se estableció una metodología que tiene 2 componentes. El primer componente es que
se adoptó voto secreto, que no iba a ser voto público y nominal, por amenazas que habían recibido algunos consejeros. Nosotros hemos sostenido que obviamente esas amenazas deben ser investigadas y los consejeros protegidos, pero en una universidad que se funda en la transparencia, ese tránsito al voto secreto es muy problemático. Y lo segundo, esto tiene su enredo, se adoptó un método de votación que se llama el método Borda, que es un método en donde uno no vota en forma directa por cada uno de los consejeros, sino que ordena sus preferencias. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay 5 candidatos, cada uno de los consejeros dice de esos 5 candidatos cuál es el que le parece mejor, y ese tiene 5 puntos, cuál le parece de segundo, ese tiene 4, cuál le parece de tercero, 3 y así sucesivamente. Y luego el candidato que tenga más puntos es el candidato que gana. Ese se llama el método Borda, por un matemático que lo creó por allá a finales del siglo XVIII, perdón. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Lo que hay detrás de eso es una modificación de las reglas de decisión profunda que permitió manipular la elección. Si ustedes tienen en cuenta, son 8 consejeros. 3 consejeras habían anunciado ya públicamente que iban a respetar la consulta, y porque además consideraban que el profesor Múnera tenía una gran trayectoria académica y que votarían por él, que era la ministra, las 2 representantes del gobierno, pero también la representante estudiantil había dicho que iba a respetar la consulta, y incluso en un trino había felicitado al profesor Múnera y que votaría por él. Eso quiere decir que si había voto directo, el profesor Múnera llegaba a la sesión del Consejo con 4 votos. Era imposible que perdiera en el Consejo Superior. Si tiene 4 votos, nunca podía obtener otro candidato 5 votos contra él. Entonces modificaron las reglas de decisión 5 consejeros que se reunieron unos días antes en la casa del exrector Mantilla y propusieron estas reglas de decisión: voto secreto y el método Borda. Sí. Y el método Borda para eliminar candidatos en las 2 primeras rondas. Es decir, que se haría una primera ronda por 5 votos contra 3, impusieron estas reglas que son contrarias a las del estatuto y el reglamento de la universidad, que habría una primera ronda en donde se excluirían 2 candidatos, se pasaría de 5 a 3, una segunda ronda en donde se pasaría de 3 a 2 y solo ahí se entraría a votar en forma directa, no haciendo orden de preferencias. De acuerdo, doctor Uprimtin. De hecho, eso que usted nos dice, aunque es algo técnico, porque es el procedimiento, es muy importante, porque ya es el argumento en sí de la demanda y serían las presuntas irregularidades. Pero ahí me surge una duda, y es que la misma Procuraduría General de la Nación dice que este nombramiento fue legal, que ellos hicieron una revisión, que miraron todos los documentos y que finalmente esto es legal, porque para la designación del rector o del decano de la facultad por parte del Consejo Superior Universitario se requeriría el voto favorable de la mitad más uno de los miembros con derecho a voto que lo conforman. Es el argumento del ente de control. ¿Qué le dice a la Procuraduría entonces? Permítame termino en donde estuvo la trampilla y ahí refuto a la Procuraduría. El tema es que si usted mira el acta de votación, el acta de esa sesión, que es un acta muy escueta, de todos modos ahí aparecen la primera y la segunda ronda. Y mire, en la primera ronda el profesor Múnera gana con el método Borda, tiene el mayor número de puntos, pero en esa primera ronda 5 consejeros lo ponen de primera opción. 5 consejeros ponen calificación 5. Eso quiere decir que ya ahí Múnera en esa ronda ganó porque tuvo los 5 votos. Si 5 consejeros dicen que entre 5 es su primera opción, quiere decir que hubiera habido voto directo, votan por él. Pero siguieron y excluyeron a 2. Y en la segunda ronda, ya era solo entre 3. Resulta que ahora solo 3 consejeros consideran que Múnera es el mejor, ya no entre 5, sino entre 3. Quiere decir que en cuestión de unos minutos y sin que hubiera una discusión por posible falta de cualidades del profesor Múnera,
2 consejeros pasaron de considerar a Múnera como el mejor entre 5 a considerarlo el peor entre 3. Ese es uno de los peores defectos del método Borda. Eso lo dijo el profesor, el matemático Borda, que es que se presta a manipulación estratégica. Y esa manipulación estratégica ocurrió. Y esa modificación de las reglas de votación tenía finalmente ese propósito, que era poder excluir a Múnera, pero sin que se notara, con un voto secreto y aparentemente haciendo orden de preferencias. Esos argumentos no los estudió la Procuraduría en esto, que no es una decisión, es un informe de la función preventiva de la Procuraduría. Si ustedes recuerdan, la Procuraduría tiene funciones preventivas y ahí hace informes. No estudió ninguna de las posibles irregularidades, sino hizo un argumento general de que consideraba que al final el profesor Peña obtuvo 5 votos contra 3, luego de que había sido ya excluido con esa trampilla el profesor Múnera. Eso no lo estudió la Procuraduría. Por consiguiente, eso no es, obviamente todo concepto de la Procuraduría merece respeto, pero es un informe en función preventiva, no tiene que ver con la discusión a fondo de las irregularidades de la elección del profesor Peña como rector. Pues ya son las 8 de la mañana, 6 minutos. Es la demanda en contra de de la posesión del señor José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Sabemos que el Ministerio de Educación emprenderá acciones legales también contra esta elección. Le agradecemos al profesor Uprimi por haber estado con nosotros en la W esta mañana. Muchas gracias por la invitación.